Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de Punto y Línea, en donde revisaremos cómo funciona y para qué sirve Autodesk Docs. Autodesk Docs es una herramienta en la nube que sirve como repositorio de información. Es un entorno común de datos que nos va a servir para gestionar la información y los documentos de nuestros proyectos de arquitectura y de construcción. Por lo tanto, este video está enfocado en aquellas personas que no lo conocen o que recién están entrando en este mundo y quieren saber para qué sirve, cuáles son sus funcionalidades y una revisión completa de todo lo que puede hacer esta plataforma. Por lo tanto, lo primero que vamos a revisar es principalmente sus características y luego ya vamos a entrar en la nube para poder mostrarles en la práctica cómo es que esta nube funciona. Lo primero que tenemos que saber es que Autodesk Docs es parte de la nube de Autodesk, la cual se llama Autodesk Construction Cloud. Es la nube que antiguamente se conocía como BIM 360, por lo tanto, si alguno de ustedes la conocía con ese nombre, hace un par de años ya se ha renombrado y se ha creado una nueva plataforma más completa, más robusta, que es Autodesk Construction Cloud. Por lo tanto, dentro de ACC o Construction Cloud, vamos a encontrar herramientas que nos van a servir para todas las etapas y todas las fases del ciclo de vida de un proyecto. Por lo tanto, estas nubes no están creadas solamente para el diseño o para la planificación, sino que para todas las etapas, ya sea construcción u operación de un proyecto. Dentro de esta nube vamos a encontrar distintos módulos, por lo tanto vamos a conocer a lo largo del tiempo lo que es BIM Collaborate, por ejemplo, o Takeoff o Build, que son distintos aplicativos que van a servir para cosas en especial. Por ejemplo, BIM Collaborate es un aplicativo que sirve para trabajar diseños colaborativamente. Tiene una función dentro del módulo BIM Collaborate Pro que nos permite colaborar dentro de Revit o dentro de Civil 3D, pero eso es parte de otra explicación para otro capítulo. También tenemos Takeoff, que nos va a servir para hacer cómputos y cálculos de materiales, y Build, que es una herramienta para gestionar una obra de construcción. Hoy en día nos vamos a quedar con Docs, que es el módulo transversal, en donde se guardan y se gestionan todos los archivos de todo lo que nosotros podamos hacer. Por lo tanto, dentro de la nube de Construction Cloud, como pueden ver en esta imagen, tenemos muchas cosas que se pueden hacer. Hoy en día nos vamos a quedar con lo que es Docs, que básicamente es el gestor documental dentro de todo el trabajo que podemos hacer en la nube. Por lo tanto, ¿cuál es la función o para qué vamos a tener un gestor documental dentro de nuestros proyectos? Básicamente porque vamos a poder tener un versionado de archivos, vamos a poder tener flujos de aprobación automatizados y vamos a poder tener un control de la documentación. Ahora, ¿qué es un entorno común de datos o para qué sirve? La norma ISO 19650, que es la norma internacional que rige los modelos BIM, nos dice que para poder trabajar en BIM o para poder trabajar de manera optimizada, nuestros proyectos tenemos que tener un espacio digital común abierto para todos los actores de un proyecto. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer a la hora de trabajar en BIM es definir un entorno común de datos o definir un Common Data Environment, que vendría siendo la sigla en inglés, que se conoce como CDE. En este caso, nosotros tenemos un CDE que es Autodesk Docs, existen otros también, pero por lo tanto, lo primero que tenemos que reconocer es que tiene que tener un entorno común de datos para cumplir con esto que nos dice la norma. La norma nos dice que un entorno común de datos nos permite tener una mejor colaboración, ya que básicamente es una carpeta compartida para todos, en donde todos vamos a poder ver los últimos archivos más actualizados del resto del equipo, que sea una única fuente de información, que ya no tengamos distintas carpetas en distintos servidores o en distintas ubicaciones y donde básicamente se nos esté perdiendo la información. En este entorno central nosotros vamos a tener todo ahí, por lo tanto ya no se nos van a perder los archivos o no van a estar en distintos lugares. Vamos a mejorar la eficiencia y la calidad porque obviamente vamos a evitar el retrabajo. Ya no se me van a perder los archivos, por lo tanto ya no voy a tener que hacerlos de nuevo, sino que voy a poder estar trabajando constantemente en la misma data sin tener que perder nada entre medio. Y obviamente reduce el riesgo, da una mayor transparencia porque vamos a poder estar viendo lo que está haciendo el otro si tenemos los permisos otorgados adecuadamente. Y también tiene una mayor seguridad que una carpeta en un computador físico o en un servidor dentro de nuestra empresa. Por lo tanto, en este sentido, Autodesk Docs cumple a cabalidad con lo que pide la norma 19650. Por lo tanto, saliéndonos un poco de este tema normativo, básicamente Autodesk Docs está regido bajo lo que nos pide la norma internacional BIM. Por lo tanto, si estamos buscando un entorno común de datos, Autodesk Docs es una excelente opción para ello. Ahora ya entrando dentro de qué es Docs y para qué sirve, como decía anteriormente, Docs es una carpeta en la nube, es un gestor documental que nos va a permitir almacenar toda la información de un proyecto y nos va a permitir también y nos va a otorgar flujos de control de sus archivos en base a un proyecto de construcción. Porque muchas veces acá también hay personas que dicen, bueno,
¿En qué se diferencia de un Google Drive o de un Dropbox o de un OneDrive, por ejemplo, que son nubes que nosotros usamos comúnmente más en la oficina? Bueno, en ese sentido, Docs está creado para proyectos de construcción. Por eso es parte de este Construction Cloud, de esta nube de construcción. Por lo tanto, vamos a encontrar herramientas y vamos a encontrar funcionalidades propias para un trabajo de un proyecto de arquitectura, de un proyecto de construcción, a diferencia de Google Drive, que no vamos a encontrar herramientas para abrir un modelo de Revit o para revisar un plano de AutoCAD. Acá sí las vamos a encontrar. Por lo tanto, dentro de las primeras funcionalidades o características propias, es que Autodesk Docs es una herramienta que funciona en la nube, por lo tanto no se instala, no tenemos que instalar esta aplicación, se ejecuta directamente en un navegador, por lo tanto voy a poder acceder a ella directamente abriendo una página web, entrando a la página y voy a poder cargar archivos, voy a poder ver modelos. En este caso estamos viendo que podemos leer planos, por ejemplo, directamente. Ya no voy a necesitar tener AutoCAD instalado en mi computador para poder abrir un plano de AutoCAD. O lo mismo pasa con Revit, o lo mismo pasa con Navisworks. Si quiero ver un modelo en línea, lo voy a poder ver. Tiene un soporte para más de 70 tipos de archivos. Y algo que también es bien interesante es que tiene almacenamiento ilimitado. Yo puedo cargar 800 teras de información y nunca se me va a llenar. Por lo tanto, es una diferencia sustancial con respecto a otras nubes que ya conocíamos. También nos va a otorgar un acceso móvil en donde nosotros vamos a poder hacer la misma visualización que en la nube, la vamos a poder hacer desde un teléfono o desde una tablet. Vamos a poder abrir un archivo de Revit, vamos a poder navegar entre él, no solamente verlo, sino que consultar sus propiedades, consultar elementos de la planimetría. Por lo tanto, esto también es bien interesante porque nos va a permitir también salir un poco del computador o salir un poco del escritorio. Así que es una funcionalidad también bastante buena. Otra de las cosas que vamos a revisar también es que existe un control de los documentos. Eso quiere decir que nosotros vamos a poder, por ejemplo, definir permisos dentro de los archivos o dentro de las carpetas. Y esos permisos pueden estar asociados a personas o a empresas o a roles dentro de nuestro equipo. Por lo tanto, vamos a tener un control sobre la documentación. No todos van a ver todo el proyecto, solamente quienes nosotros dispongamos o quienes nosotros definamos van a poder ver ciertos archivos o ciertos documentos. Por lo tanto, el control de permisos es mucho más completo que en otras nubes. Y también vamos a poder hacer un versionado de archivos. Por ejemplo, si yo subí una segunda versión de un plano, voy a poder comparar la primera versión con la segunda y voy a poder ver rápidamente los cambios. Acá podemos ver los cambios en una planimetría. Pueden ver que en un color rojo están las cosas más recientes y en un color azul están los cambios anteriores, las cosas que se eliminaron o las cosas que se cambiaron. Por lo tanto, eso también está bastante bueno porque ya no tenemos que estar con una lupa viendo los cambios, sino que me los va a reflejar inmediatamente. Lo mismo también se puede hacer con modelos. Me va a decir cuántos elementos se cambiaron de una versión a otra de un mismo modelo, por ejemplo. Por lo tanto, es parte de lo que se puede hacer. Y otra de las cosas también que incluye Docs es un flujo de revisión. Podemos crear flujos de aprobación de documentos en donde, por ejemplo, cada vez que se sube un plano de arquitectura, automáticamente la plataforma ya va a estar configurada para que ese plano pase por un flujo de revisión, por ejemplo, que lo revisen 2 personas, y si esas 2 personas no aprueban ese plano no se publica, por ejemplo. Eso nosotros lo podemos personalizar en Docs y también vamos a poder crear incidencias, que son básicamente una forma de comunicar cambios en el diseño. Por ejemplo, en el modelo yo puedo pinchar un muro y decir, bueno, este muro se tiene que cambiar, y yo puedo eso asignárselo a un profesional que va a ser el responsable de hacer ese cambio, y podemos dejar todo eso de una manera que se pueda seguir, se pueda hacer un seguimiento de cuándo pedimos ese cambio, quién lo pidió, quién tiene que solucionarlo, cuántos días tiene para arreglarlo. Todo eso se puede gestionar dentro de la plataforma. Por lo tanto, ahora vamos a ir a Docs para ver esto en la práctica. Bueno, aquí estamos ya de vuelta en Docs, estoy en un proyecto, quiero mostrarles cómo es la interfaz de inicio cuando nosotros vamos a la página acc.autodesk.com. En este caso no está cargando, la voy a actualizar, ahí está. Van a ver que al entrar a acc.autodesk.com, obviamente registrándonos con nuestra cuenta de Autodesk, vamos a tener este home, esta ventana de inicio, donde voy a tener todos mis proyectos, voy a tener acceso a ellos, acceso a herramientas rápidas. En este caso, si quiero acceder a un proyecto en especial, simplemente lo pincho y eso me va a llevar al proyecto. Luego, dentro del proyecto correcto, también vamos a poder elegir el módulo. Fíjense que acá estoy en el módulo Build, que es otra herramienta que vamos a ver en otro video. Acá yo puedo cambiar básicamente de qué módulo quiero pasar. Quiero pasar a Docs, por lo tanto ahí puedo ir directo a Docs. O también desde el selector de proyecto podemos también configurar para que se abra directamente en Docs.
Entonces voy a tener este selector de módulo y este selector de proyecto. Acá yo puedo cambiar de un proyecto a otro. Por lo tanto, dentro de Docs vamos a encontrar la sección archivos, que vendría siendo la herramienta principal, donde yo guardo archivos. Pueden ver que yo puedo empezar a crear carpetas. Acá, por ejemplo, tengo una carpeta para modelos, para planos, para fotos, para otras cosas. Por ejemplo, si voy a modelos, voy a tener acá por especialidad, por ejemplo, ahí el orden lo puede dar uno. Y acá tengo los archivos. Por ejemplo, tengo un archivo de Revit, un RBT directamente, un archivo de AutoCAD, un DWG. Tengo otros archivos, por ejemplo, en planos. Tengo algunos planos en otros tipos de archivos, en PDF, por ejemplo. La idea entonces es que yo en Docs pueda empezar a cargar toda la información y a crear toda mi estructura de carpetas. Vamos a revisar, por ejemplo, cómo se visualiza un DWG. Esto es lo que decía antes, que si yo lo pincho, este plano, automáticamente se va a abrir en un visor en línea. Y esa es la gran característica de esto, es que no tengo que instalar nada. Fíjense que yo puedo cargar un plano AutoCAD y puedo revisarlo directamente sin tener que estar abriendo AutoCAD o sin tener que estar descargando el archivo. Dentro de las cosas que nos permite un archivo DWG o un archivo PDF, básicamente un archivo en 2D, es todo un flujo de revisión en base a marcas. Acá a la derecha vamos a tener este panel. Por ejemplo, yo quiero dibujar acá, quiero marcar algo en especial, algo que haya que revisar o que tengamos que crear. Puedo crear también una nube de revisión que luego tengo que publicar, porque ahora en este momento, si otra persona revisa este plano, no lo va a ver a menos que yo lo publique. Si yo publico estas marcas, cualquier persona que abra este mismo archivo en Docs va a poder ver las mismas marcas que yo hice. Por lo tanto, yo podría asociar esto a un texto, por ejemplo. Yo podría decir, bueno, acá se tiene que cambiar esto, etc. Voy a poner cualquier cosa y eso lo va a poder ver otra persona si yo lo publico. Por lo tanto, podríamos empezar a comunicar cambios o empezar a comunicar comentarios acá. Pero eso creo que no es la forma más óptima de hacerlo, sino que es mediante incidencias, que es lo que yo les comentaba antes. Nos va a aparecer como este icono, como un ticket o una casilla marcada, que se llama incidencias, y las incidencias nos va a permitir crear un flujo mucho más automatizado. Por ejemplo, si yo quisiera hacer un cambio en este plano, quiero decir, por ejemplo, no sé, este muro tiene un detalle o no mide lo que debería medir, yo puedo crear una incidencia. Acá nos va a pedir el tipo de incidencia, por ejemplo, si es de diseño, si es un feedback del cliente, si tiene que ver con un requerimiento de cambio, si es un trabajo incompleto. Podemos elegir cómo se va a clasificar esta incidencia. Yo le voy a decir, por ejemplo, es un feedback del cliente. Voy a hacer clic en qué punto específico quiero que se marque y eso me va a desplegar un panel acá a la derecha en donde yo voy a poder configurar esta incidencia. Entonces, por ejemplo, un título, yo le podría decir, por ejemplo, no sé, muro con detalles. Le pongo un nombre, acepto. El estado va a ser en qué condición se encuentra actualmente. Por ejemplo, esto podría pasar de abierto a en revisión. Por ejemplo, si la persona responsable ya lo está revisando, podría cambiarlo. Después, si esa persona lo soluciona, yo lo podría dejar como cerrado. Lo voy a dejar abierto mientras tanto. Podemos agregar un detalle. Yo podría especificar, bueno, este muro tiene tal detalle, pasa tal cosa, o el cliente nos dijo tal comentario, etc. Lo puedo asignar a un responsable, y esto es bien interesante porque yo puedo decir, bueno, tal persona tiene la responsabilidad de solucionarlo, y le doy, lo asigno mediante la plataforma, y a esa persona le va a llegar un correo, va a salir después en la plataforma que esa persona es el responsable. Por lo tanto, eso es bien importante porque ya nos asegura una trazabilidad. Al momento de asignar a una persona, no es lo mismo que, por ejemplo, si yo mandara un correo y dijera, oye, tienes que arreglar esto. Ese correo después se puede extraviar, ese correo después se puede borrar, cualquier cosa. Si lo dejo asignado acá en Docs, eso ya queda trazable para todos los responsables del proyecto. Podemos definir ubicación, más cosas, fecha de vencimiento, por ejemplo, puedo decir esto tiene 2 semanas para arreglarlo. Desde mañana, por ejemplo, podemos agregar referencias. Por ejemplo, yo podría crear una foto. A lo mejor si esto ya se está construyendo, yo podría ir a la obra, sacar una foto y agregar una foto además a este elemento. O archivos o más cosas dentro del plano. Yo lo voy a cerrar simplemente, esto se publica automáticamente. Y luego, por ejemplo, podría revisar todas las incidencias que están en el proyecto actual. Entonces, por ejemplo, acá me aparece la incidencia que revisé y aparece el detalle de lo que revisé. Si lo cierro, voy a volver a Docs. Después podemos ir acá al panel de la izquierda, a incidencias, y me van a aparecer todas las incidencias del proyecto en general. Por ejemplo, hay incidencias que ya se vencieron, incidencias que están en revisión, que tienen que ver con un modelo o con un archivo en general, y ahí les podemos ir gestionando. Esto después se puede exportar, por ejemplo, a un archivo en PDF, un informe, lo que permite que también yo después pueda generar un informe, por ejemplo, semanal o diario,
de todas las incidencias abiertas o todas las incidencias en revisión, etc. Vamos a volver a archivos para que vean que también podemos abrir modelos. Por ejemplo, acá voy a abrir un archivo RBT y esto también tiene que ver con lo que comentaba antes. Ya no necesitaría tener Revit instalado en mi computador para ver un modelo. Esto se carga directamente y tenemos esta visualización. Es un visor en línea en donde yo no solamente veo el modelo, sino que también podría consultar, por ejemplo, las propiedades de un elemento, en este caso un muro. Podría consultar todas las propiedades que tiene ingresadas ese elemento. Podría consultar también, por ejemplo, si este elemento tiene planos. Por ejemplo, yo desde Revit puedo elegir qué elementos quiero exportar y podría exportar también los planos y eso va asociado al modelo. Por lo tanto, yo también podría hacer incidencias o comentarios en un plano de un modelo, que es algo bien interesante. Si volvemos a la vista 3D, también podemos consultar por niveles. Por ejemplo, si selecciono un nivel, me va a ocultar todo el resto y yo podría empezar a visualizar un nivel en especial. Podemos también trabajar incidencias. Acá ya tengo incidencias que se han agregado. Por ejemplo, esta incidencia ya tiene un flujo propio, ya está en estado de revisión. Yo podría después decir, bueno, esto ya se solucionó, entonces lo cierro y queda como una incidencia cerrada. Puedo crear nuevas incidencias también en este modelo. Por ejemplo, vamos a seleccionar acá un elemento en especial. Por ejemplo, otro muro de acá. Yo voy a la derecha, incidencias, lo mismo de antes, defino. Por ejemplo, en este caso va a ser un error de diseño. Voy a seleccionar el muro y puedo configurar la incidencia igual que antes. Se agrega automáticamente una foto, una miniatura, que es básicamente la captura actual de la pantalla y puedo configurar igual que antes. Por lo tanto, eso es parte de lo que podemos ir haciendo. También podemos ir comparando diseños. Por ejemplo, yo me voy a cambiar a otro proyecto que está un poco más trabajado y que tiene más cosas que podemos revisar. Por lo tanto, vamos a ir ya llegando a la parte final de esta revisión. Por ejemplo, yo acá tengo un modelo de arquitectura que se está trabajando en la nube mediante Vim Collaborate Pro, que vamos a revisar en otro video cómo es Vim Collaborate Pro, si es que les interesa el tema. Y en este caso, cada vez que yo cargo una nueva versión, se van a ir básicamente registrando todas las versiones. Entonces pueden ver que distintas personas han ido agregando versiones de este modelo y tengo toda la trazabilidad. Y algo que también puedo hacer y que es bien interesante es poder ir comparando esos modelos. Por ejemplo, acá tengo una herramienta de comparación donde yo podría decir, bueno, el documento A de comparación va a ser, por ejemplo, la versión 1. Quiero ver todos los cambios que han habido, o quizás la versión 2 en este caso, que la versión 1 no tenía vistas 3D. Y podría decir, bueno, quiero que sea la versión actual, la vista 3D actual. Entonces yo elijo qué quiero comparar, si un plano o una vista 3D, y qué versión. Entonces en este caso voy a comparar la versión 2 con la versión más reciente. Y al momento de comparar, y esto es algo que les había mostrado antes en la presentación, nos va a traer esta vista. Pueden ver que va a tener una clasificación en base a colores. Me va a mostrar en verde los elementos agregados desde la versión original a la actual, los elementos eliminados y los elementos modificados. Entonces yo podría ver, por ejemplo, quiero ver solamente los elementos que se agregaron o quiero ver solamente lo que se modificó. Entonces yo podría ir viendo todos los elementos exactamente que se modificaron. Lo podemos ver como árbol de selección también, en qué categoría pertenecen, por ejemplo, qué muros son. Bueno, son muros cortina, específicamente de ese tipo de muro cortina. Y también podríamos ir clasificando por disciplina. Acá está arquitectura, estructura, por ejemplo, si quiero ver solo los elementos estructurales que se modificaron o quiero ver solo los elementos de arquitectura que se eliminaron. Por ejemplo, ahí yo podría ver todo lo que se eliminó en el modelo de una versión a otra. Por lo tanto, eso está bastante interesante. Vamos a salir de la comparación y ahí pueden ver nuestro modelo. Así que de esa manera funciona Docs. Básicamente es poder administrar la documentación. Hay varias cosas que no vimos. En honor al tiempo podemos dejarlas para un siguiente video si así les interesa. Y también podríamos ir revisando los distintos módulos que tiene Construction Cloud, por lo que les comenté al principio. Tiene distintas funcionalidades que podemos ir explorando: Vim Collaborate, Takeoff y Build, que también se agregan al módulo de Docs. Así que hasta acá llega esta explicación. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.